Bueno, señores, lo que nosotros tenemos hasta el momento construido en nuestra base de datos son estas 5 tablas. La última clase estuvimos trabajando en crear el servicio de imágenes para productos. Incluso validamos la imagen y hicimos varias cositas interesantes. Pero el momento de guardar la imagen y demás aquí en el front, acá en productos, vamos a dejarlo de último. Porque son pequeños detalles. Nada más quería mostrarles el cómo trabajar, ¿cierto? Que ese es el servicio que construimos. En estos momentos estamos viendo algo que necesitamos en nuestro producto, lo que es un estado del producto, para saber si está agotado, disponible o está en alerta de que casi está agotado, ¿cierto? Y necesitamos un tipo de factura, para saber si se hizo la factura en tienda, la factura por venta digital o la factura por qué medio se realizó, por ejemplo, el pago también. ¿Sí o qué? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en estos momentos? Vamos a construir la factura sencillita que tenga nada más un tipo de factura, pero como tarea queda construir el estado. O sea, mire que lo que yo voy a hacer es lo mismo, lo que yo voy a hacer acá en factura, ustedes lo tienen que hacer en productos. Es decir, yo acabo de agregarle un campo más, voy a agregarle una relación con el tipo de factura y ustedes acá le tienen que agregar un campo más y relacionarlo con el estado, ¿cierto? Crear la tabla de estados y listo. Eso es todo. Procedamos. Yo en entidades, sacar entities, voy a agregar entonces algo que llama invoice type o type invoice. Tengo invoice detail, invoice normal. Entonces colocamos el invoice type para que se invoice type. Punto no entity. Recordemos que la palabra entity es como un apellido que le ponemos para identificar que esta clase que tenemos es un modelo de entidad, ¿cierto? Ese invoice type que va a tener un ID, que le podemos decir ID nada más, o ID invoice type, como a ustedes les parezca bien, ¿cierto? Le ponemos el key, que el key lo que hace es asignarle que esta va a ser la clave principal, la llave primaria, y va a ser autoincrementable, es decir, la misma base de datos le va a asignar el ID. Nosotros no tenemos que preocuparnos por el ID del registro. Y tenemos una entidad, un string, que es un string, ¿cierto? Y se llama invoice type, que es el tipo de factura como tal. Esto es un campo requerido. Pongámosle un maslen de 100. Está perfecto ahí. Recordemos que es importante colocar el maslen para que el string no tome por default el tamaño completo de todo un string, y así no pesa tanto en nuestra base de datos. Más lentes les vamos a decir que ese campo en nuestra base de datos máximo va a aceptar 100 caracteres. Listo, cerramos. Aquí ya tengo mi tabla invoice type. Necesito relacionar esa tabla invoice type con mi factura. Entonces vengo a mi factura, que es la tabla invoice. Bueno, hace falta agregarle esto en invoice type para que no se me vaya a crear en la base de datos como invoice type entity, sino que se me cree como invoice type. Listo. En la factura yo le tengo que decir que fuera el ID, la fecha de registro del total, eso tiene un tipo de factura. Entonces viene el string, es un entero, ¿sí o qué? Y sería ID invoice type. Quiere decir que esta tabla va a estar relacionada de 1 a muchos con invoice type, ¿cierto? Entonces necesitamos relacionarlo. ¿Cómo le indicamos que va a ser de 1 a muchos? Por ejemplo, ya tengo la principal relación, que es esta, pero con solamente hacer esto, eso cuenta como una propiedad más de la tabla invoice, pero no la estoy asignando o no la estoy relacionando con esta. Para poder hacer eso, me toca indicarle primero crear la propiedad invoice type acá
invoice type para que aparezca dentro de esta invoice type, por si yo necesito hacer una consulta. Y lo segundo, que es foreign key. Foreign key. Foreign key. No, llega un segundo, yo confirmo. Yo por acá la tengo. Ah, sí, foreign key. Es foreign key. Pero eso es con razón, estaba mal escrito, es así. Foreign key. Listo. Foreign key. Y esto hace uso de una tabla. ¿De cuál tabla? Le estamos diciendo que esa es la llave foránea. ¿De cuál tabla? De invoice type. Ese invoice type está acá. Debe ser como se llame esto. Esta propiedad. Por lo regular yo las llamo todas tres de la misma forma. Para evitar problemas. ¿Sí? Tengo invoice tal, invoice tal, invoice tal. Y los junto así. Para yo mismo visualmente asignarme. Ah, esa es la relación que tiene. Listo. Entonces acá ya. Aquí si yo ejecuto el update database. En mi base de datos ya me va a aparecer una relación. Así como está acá. Una relación con invoice tal. Y me aparece la base de datos invoice tal. Hasta aquí ya estaría bien. Pero nos hace falta un último paso. Y es que ese es el 1. Es decir, ese tiene la relación de 1. Pero va a hacer falta la relación de muchos. ¿Quién va a tener muchas facturas? Pues el invoice type. Y eso sería una enumerable. Recordemos que enumerable es una interfaz de una lista. Y que se llama invoice type entities. Es decir, invoice entities. Esto, una factura tiene un solo tipo de invoice. Pero un tipo de invoice tiene muchas facturas asociadas. ¿Sí o no? Y vamos a hacerlo dentro de un sector. Nada más para que cuando se consulte, pongámosle hash set, para cuando se consulte, si no tiene ningún tipo de factura asociada, esto venga en 0 y no venga como nulo. Nada más para eso. Eso es lo único que hace el constructor. Listo, aquí ya tengo la relación de las dos tablas de invoice type con invoice. Recuerde que su tarea es relacionar una parecida de estado con productos, ¿cierto? Vamos a ejecutar la migración. Recordemos que la migración, antes de ejecutarla, debemos agregar este invoice type en nuestro contest, nuestro data contest. Entonces venimos, duplicamos esta línea de código y les vamos a decir que mi data contest tiene ya un invoice type. Y listo, eso es lo único. Y el comando que yo les dije a ustedes hace tiempo que tienen que agregar o grabarse con sangre va en donde se encuentra el data contest. Deben de elegir el proyecto, ¿cierto? Y el proyecto en este caso se encuentra en MVC Data. Entonces sería MVC Data y la migración se hace add migración y el mensaje es obligatorio, ¿cierto? Alter table invoice, es decir, alteración de la tabla invoice, de la tabla factura, y le damos a aceptar. Enter. Pues lo que hace es compilar todo el proyecto, para verificar que no haya ningún problema, y crea una migración. Nosotros podemos verificarla, removerla y mirar. Y se empezó, compiló bien, empieza a crear la migración si no hay ningún problema, y esa es la migración. ¿Sí la ven? ¿Qué está diciendo? Ah, listo, esa tabla se le agregó a la columna invoice type, se va a crear esa tabla invoice type. Mire que se va a crear invoice type, no invoice type entity. Y acá mire que la ID es la clave primaria, es de 1 a 1, o sea, autoincrementable. El tipo invoice tiene una varchar de 100, que no es nullable, falso, ¿cierto? Y ahí crea todas las entidades y todas las relaciones que deben haber. Y ya eso lo crea ya directamente Entity Framework por nosotros. Y el siguiente comando es update database o database. Si no se tenemos previamente era solo factura, estamos usando tipo de factura. Tipos de factura. Y listo. Con este comando acabamos de mandar esa actualización a mi base de datos. Si yo consulto acá, mire que ya tengo invoice type. Si yo le doy a agregar table, ya me aparece invoice type. Y si miramos, Y si las nombres van a salir automáticamente ya. acá me debe actualizar. Mire ya.
¿Sí notan? Ya me la creo y ya me la relaciono automáticamente con la tabla factura. Eso es lo que acabamos de hacer en base de datos, solamente que lo hicimos desde el código. Bueno, Entonces lo que acabamos de hacer está la factura y para decirle qué tipo de factura fue, si electrónica, si tal, tal. listo, ya guardemos hasta aquí y proseguimos.